Hola Ton, espero que te encuentres bien. Te comento acerca de la respuesta que di sobre la pregunta pilar que me tocó responder sobre el proyecto final de tu materia que es historia. La pregunta pilar que me tocó responder fue que explicara 4 elementos que marcan la diferencia entre la Constitución de 1824 y 1836. El primer elemento que yo identifiqué que hace la diferencia entre esas dos constituciones fue su forma de gobierno. En 1824 era un sistema de gobierno de corte federal y representativo, es decir, que contemplaban la unión de los estados libres mexicanos sin subyugar sus respectivas autoridades a un poder central. Y que en 1836 su forma de gobierno estaba a cargo de un grupo liberal que tenía más que tendencias conservadoras y que pensaban en el poder centralizarlo solamente en un solo lugar, que fue la Ciudad de México. Eso es lo que comentan los autores Mario Santiago Juárez y Julia Máxima. Te comento una explicación para que te pueda yo aclarar más que la diferencia entre estas dos constituciones, que en la Constitución de 1824 el gobierno quería que el poder se encontrara en todos los estados de la República, más sin en cambio en 1836 la Constitución que gobernaban los liberales querían que el poder se centralizara nada más en un solo lugar y no en las demás partes de la República. El segundo elemento que identifiqué que hacen la diferencia entre estos dos constituciones fue el derecho y la libertad de los ciudadanos. En 1824 no se consagró las libertades ciudadanas fundamentales, donde muchas de las cuales permanecieron restringidas por la influencia del militar. Y en 1836 se consagraron ciertos derechos que eran normas fundamentales, donde una de ellas establecía que cualquier persona tenía libertad personal antes de ser detenidos y contar con una defensa propia ante un juzgado o ante un caso de sentencia del cárcel. El tercer elemento que identifiqué que hace la diferencia entre estas dos constituciones fue el territorio, porque en 1824 hubo gran preocupación territorial, donde hablaban sobre el tema de cómo se integra la Federación Mexicana, y encontraron respuesta en el artículo 5 de la Constitución Mexicana, donde se mencionan o enumeran las partes que integran a México, que son Texas, la Alta California y Santa Fe, Nuevo México. Más en cambio, en la Constitución de 1836, el territorio mexicano era mucho mayor al de hoy en día, que conocemos, donde el gobierno nada más pensaba en los arreglos económicos y cómo era la lucha de la pérdida que tuvimos ante estos territorios. Esto lo comentan los autores Mario Santiago Juárez y Miguel Carbonell. Te explico, Ton, sobre este elemento que identifiqué, donde en 1824 surge una gran preocupación por el gobierno sobre las pérdidas de sus territorios, y más sin en cambio en 1836 el gobierno lo toma como algo que puede ser económicamente arreglado, o más sin en cambio puede ser una historia para México, que como ellos platicaban nada más de cómo lucharon su gente para salvar esos territorios, o cómo fue la pérdida de esos territorios. Bueno, Tom, te menciono el cuarto y último elemento que identifiqué sobre estas constituciones que se diferencian, que fue la religión
que en 1824 se contemplaba una religión única oficial del Estado, que era la católica, cristiana, apostólica y romana, que cualquier otro tipo de fe estaba terminantemente prohibida, y que en 1836 la separación de la Iglesia y el Estado de los liberales se consideraba que la institución fue realmente no lo separaba por el poder de la Iglesia y del Estado. Eso lo mencionan los autores